Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Al Señor y tengo que reconocer, ¿verdad?, el esfuerzo de poder seguir, de llegar aquí, de aprender. Porque es importante aprender, porque es importante aprender, porque es esencial aprender, más en un tiempo donde estamos viendo muchas cosas, ¿verdad?, que pueden producir muchísimas preocupaciones, sobre todo podría producir incertidumbre, ¿verdad?, cuando leemos, cuando vemos los titulares, las noticias. Pero cuando estamos firmes y fundamentados en la verdad, la incertidumbre pierde todo poder y toda influencia sobre nosotros. Amén. La incertidumbre es una de los radicales libres más peligrosos en el tiempo presente. ¿Y por qué? Porque podría desestabilizar, podría desenfocar a las personas de aquello que están haciendo. Ya le ha ocurrido en el pasado a lo que es, ¿verdad?, la historia de la iglesia. Es cuestión de repasar y ver
la razón por qué en muchas ocasiones la iglesia se desvió de lo que debía hacer. Y era que las cosas o los acontecimientos que estaban ocurriendo producían incertidumbre. Entonces la incertidumbre se convierte en un enemigo potencial de lo que estamos estudiando, que es el propósito eterno de Dios. Ya sabemos que el propósito eterno de Dios es donde está consignada, diga conmigo, consignada, la voluntad de Dios. ¿Sabe? Dios tiene una voluntad, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Usted no puede rechazar el aspecto de la voluntad de Dios, porque ahí es que está consignado todo lo que Él desea en su corazón. Y desde esa realidad y desde ese entendimiento, y luego de poder comprender lo que es la voluntad de Dios, entonces podemos comenzar a entender todos los aspectos. Esto es como un árbol con muchas raíces. Visualice que usted ve la gloria de un árbol, pero la gente no ve la profundidad de lo que son las raíces, ¿verdad? Usted sabe si un árbol tiene profundidad cuando es azotado por un viento, por un huracán, por algo que viene a probar, ¿verdad?, la firmeza. Usted no piensa que lo mismo ocurre con los creyentes. A la medida que el creyente entiende, profundiza, es inamovible. Amén. Y a la forma y medida que usted vaya comprendiendo todas las cosas que tienen que ver con lo que concierne a la vida en la que estamos, porque esto no se limita solamente a que usted venga aquí los domingos y los miércoles. Esto es una vida que tiene que ser entendida. Si yo pregunto aquí, sinceramente, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos aquí muchas veces se han sentido impotentes en hablar acerca de temas que tienen que ver con la iglesia? ¿Verdad que sí? Si alguien le pregunta, o si usted tiene ese deseo de lo que conocemos como evangelizar, muchas personas ni hablan porque no entienden. Entonces lo limitan, que no está mal, a un Cristo te ama, a echa pa'lante, ánimo, todas esas cosas que no están mal, son parte de la retórica que debemos usar. Pero piense por un momento que usted pueda comprender mucho más o pueda profundizar, que usted sepa que usted sabe de lo que está hablando, que no está improvisando, que no tenga que preguntarle a alguien acerca de cómo explicarle, ¿verdad? Imagínese el efecto que tendríamos sobre las personas, porque las personas, si usted siente incertidumbre por cosas que están aconteciendo, piense un momento en las personas que ni se congregan. ¿Qué cosas estarán pasando por su mente ahora mismo? ¿Sobre qué se están alimentando sus emociones, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos comprender, ¿verdad?, la importancia, el esforzarnos, el atender. Por eso es que usted está aquí, porque usted quiere aprender, y es lo que estamos comprendiendo, ¿verdad? Luego que entendemos lo que es la voluntad de Dios, que está consignada en el propósito eterno. El propósito eterno es como el blueprint, como los planos, ¿verdad? Dios tiene planos, Dios tiene diseño, Dios no improvisa. No piense que los eventos que usted está viendo es porque, ay, déjame ver qué hago, o Dios, déjame preguntarle a ver cómo mis hijos, o déjame buscar algunos consejeros en la tierra. Dile a alguien, Dios no improvisa. Dios está claro. Ahora, nos resta a nosotros obedecer. Así que la obediencia, entonces, ya lo hemos explicado aquí, la obediencia no se siente, la obediencia se hace. Por eso la adoración no se limita solamente a la actividad que se hace aquí en esta plataforma, como lo que conocemos, como el worship, las danzas, todas estas cosas. La adoración, amén, es una respuesta continua, ¿verdad? Es un estilo de vida. La adoración es la obediencia. Esa palabra adoración significa obediencia. Porque Dios en esencia no necesita adoración, porque en el cielo Él tiene billones de ángeles. Si usted piensa que Dios se alimenta de nuestra adoración, usted está equivocado. Dios no se alimenta de nuestra adoración, en cambio nosotros sí nos beneficiamos. Amén, porque nos vamos convirtiendo en aquello que adoramos, que alabamos. Así que Dios no carece de adoración, Dios no carece de música, Dios no carece de alabanzas, porque para eso Él tiene
una cantidad significativa de ángeles, arcángeles, querubines, tiene rangos. Recuerdan que la primera creación que se rebeló contra la ley orgánica de Dios, ¿quiénes fueron? Los ángeles. Amén. Así que Dios lo que sí está buscando son adoradores. Diga adoradores, no adoración. ¿Está claro en eso? ¿Por qué? Porque el adorador obedece. Y como consecuencia de esa obediencia, ese adorador adora, alaba, canta, asiste, se congrega, es fiel con los compromisos que tienen que ver con este reino, se preocupa, amén. Y lo más importante, ¿quieres saber qué es lo más importante? Un adorador no necesita recordatorios. No necesita que el pastor, yo le envío el texto, pero un adorador no necesita que el pastor le recuerde que se tiene que congregar. Amén, porque para ese adorador el congregarse es esencial, porque va aprendiendo acerca de lo que está haciendo. Si yo le digo la cantidad de personas que hacen cosas en las congregaciones que ni saben el propósito, el espíritu ni la intención de lo que están haciendo, ¿usted me cree? Lo hacen por tradición. Porque veo que aquel lo hace, veo que aquel trata, aquel da la mano. No, pero todo tiene, ¿verdad?, una intención. Porque lo próximo que usted tiene que entender es que Dios es intencional. Dios tiene una intención y está consignada también en ese propósito eterno. Lo más hermoso de ese propósito eterno es que al final de todas las cosas, Gilbert, lo que Dios quiere es una familia de hijos sobre toda la tierra. Por eso Él envió a su único hijo para que entonces podamos, ¿verdad?, multiplicar ese nivel, ¿verdad?, de identidad como hijos. Por eso es que Él es el primogénito y nosotros estamos, Él es en esa realidad de hijos. Y a la medida que Cristo se va formando, pues entonces Cristo se va multiplicando en la realidad de la tierra. Por eso es que Jesús, cuando habla del tema de la adoración, volviendo al tema de la adoración, Él le dice a la mujer samaritana: llegará el momento en donde no será en este lugar ni en otro lugar, porque ustedes adoran algo que no conocen. Pero llegará el momento que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad desde todos los confines de la tierra. ¿Por qué en espíritu y verdad? Porque esa es la realidad espiritual de usted, donde usted puede obedecer. Por eso es que usted no debe sentir nunca obedecer. Usted obedece porque el que le habita, que es el Hijo de Dios, obedeció ya. Así que es un asunto, ¿verdad?, que ya está compartido en nuestras vidas. Amén. Así que es importante que comprendamos esta realidad, porque a la medida que nos vamos especializando en este entendimiento, vamos desarrollando lo que muchas veces, ¿verdad?, quizás no todos conocen este término, yo lo he mencionado, pero es pericia. ¿Sabe lo que es pericia, verdad? Ser peritos. Un electricista tiene pericia, puede abrir allí la caja, puede desmenuzar. Si yo abro aquello me electrocuto porque yo no tengo pericia en la electricidad. Pero cada uno de nosotros podemos desarrollar pericia. Amén. Una vez traje un ejemplo aquí de Priscila, en donde cuando observan a esta persona hablaba bonito, pero no se entendía lo que hablaba. Y entonces Priscila y Aquila corrigen y al final lo dejan que hable, ¿verdad? Porque usted tiene que aprender que usted no puede interrumpir algo que se está dando, porque el espíritu de lo que estamos haciendo no es hacer sentir mal a nadie, ¿verdad? Es que nos vayamos especializando. Lo llaman aparte, ¿verdad? Luego le traigo la referencia bíblica y le enseñan el camino de Cristo. Y luego de eso, entonces Billy se da, ¿verdad?, que el trabajo que comienza a hacer este predicador fue un trabajo efectivo, porque podríamos tener las palabras correctas, pero sin el conocimiento y la revelación, sin la intención del propósito y la voluntad de Dios, podría todo quedarse en buenas intenciones, pero no ser efectivos. Es como si usted le estuviera dando a un árbol con un hacha sin filo. ¿Ha tratado de hacer eso alguna vez? Va a desarrollar músculo, pero no va a lograr objetivos. Así que el entendimiento, la pericia que vamos desarrollando nos va a ayudar a entender. Ya entendimos lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el reino de Dios, y ahora en esta segunda temporada ya comenzamos a hablar de lo que es la ley y la gracia. Diga, la ley y la gracia. En la última enseñanza vimos, ¿verdad?, con algunos ejemplos, cerramos con lo que es,
¿verdad? Ya aprendimos que la ley comenzó con Dios, no comenzó con Moisés. Amén. De hecho, la ley mosaica es la tercera ley y es la que hoy vamos a profundizar. Amén. Primero estaba la ley de vida, que era una ley orgánica, en donde Dios le hablaba a Adán sin ningún inconveniente y Adán respondía de forma natural. No había conflictos en la obediencia. No tan solo eso, sino que todo fluía. No tan solo la creación humana fluía de forma natural, no tenía conflictos en las cosas que Dios le decía. Yo creo que la única raza que tiene conflictos con las cosas que Dios está diciendo es esta, ¿verdad? Y es una raza rebelde. Pero es por causa de la propia ley del pecado. Así que no había ningún problema. No obstante, el hombre no tardó en hacer lo mismo que hicieron los ángeles, ¿verdad? Y fue seducido. De hecho, entra por causa de una mentira y de una falsa ilusión. Porque a veces, ¿verdad? Cuando las personas nos ven estables, usted está aquí estable, está entendiendo esta verdad, se van a acercar personas con medias verdades acerca de todos estos temas para inducirlos, para crear una duda en lo que ya usted tiene. Si yo le pregunto si usted está pleno, ¿usted se atreve hoy a decir con toda la información, con toda la revelación, con toda la palabra que hemos predicado aquí, que usted entiende que está pleno? Posiblemente usted no siente que está pleno, pero bíblicamente está pleno por causa de la vida que le habita. Así que esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque una vez el hombre peca, una vez el hombre transgrede esa ley, entonces entra en vigor ¿cuál ley? Empezamos a estudiar la semana pasada. Entra la ley del pecado y de la muerte. Así que esto es un caos total. ¿Por qué? Porque así como estaba funcionando la ley perfecta de Dios, entonces comienza a funcionar la ley del pecado y de la muerte de forma orgánica. Entonces comienza a crear todos los estragos que la semana pasada traímos, ¿verdad? Algunos ejemplos de todos los estragos que ocasionó esta ley del pecado y de la muerte en el hombre, que de hecho el desastre fue tanto que en el propio diluvio que pareciese que es una acción de parte de Dios para corregir la ley del pecado, y el desastre que existía en ese momento no pudo corregir el problema. Una vez el arca se abre, el desastre sigue, ¿verdad? Porque Noé coge una jumeta, una borrachera, se embriaga de una forma terrible, queda desnudo, ¿verdad? Hay muchas opiniones acerca de lo que ocurrió, pero fue devastador, porque cuando él queda desnudo, uno de sus hijos, Cam, lo ve desnudo y ni lo cubre. Hay comentaristas dicen que hubo hasta una violación de parte del hijo al padre. Así que, o sea, porque no había forma de detener esta ley. No vaya a salir pensando ahora, ¿verdad? Y lo aclaro, estos son comentarios, ¿verdad? Opiniones de personas expertas en lo que es la materia. No obstante, ¿verdad? Cuando Noé se despierta y se entera de lo que hace su hijo Cam, lo maldice. Y eso es terrible, porque un hombre, ¿verdad?, con cierto nivel de justificación o de justicia, o que estaba operando en una bendición por lo que él había hecho, ¿verdad?, y por sus obras, no es como la bendición en la que nosotros estamos. Pues nosotros vivimos en la bendición. En el Antiguo Testamento, para ser bendecido se tenía que hacer. Así que todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento tenían un interés personal del hombre para que Dios le diera. En el caso de nosotros, dile a alguien, nosotros somos bendecidos. Y esto todavía muchas personas no lo han entendido. Todavía yo lo sigo escuchando, ¿verdad? Yo respeto la frase, pero yo sigo escuchando muchas personas que dicen Dios te bendiga, lo respeto. A mí se me zafa también y yo se lo digo a mis hijos. Pero una persona que está en Cristo, usted no le puede decir Dios te bendiga hacia el futuro. ¿Qué es lo que le decimos a una persona bendecida? Eso es, muy bien, dale un aplauso a esta joven. Bendecido, amén. Así que es importante que entendamos, parece que no es inocente lo que estamos diciendo, pero sí, porque nuestras palabras crean una cultura.
Nuestras palabras, ¿verdad?, van confeccionando una forma de responder a la vida. Imagínese que usted le diga Dios te bendiga a alguien, a esa persona, pues está bien, vengo el domingo que viene para que Dios me bendiga. No, yo hablo con las personas que están en Cristo en lo que son. Amén. Hablé, por tanto creí, por tanto hablé. Es tiempo presente. Así que la realidad, diga conmigo realidad, de la bendición de Dios hoy en nosotros es presente, no es hacia el futuro. Dios no lo puede bendecir más de lo que yo lo he bendecido. Si usted piensa que Dios lo tiene que bendecir más, Dios no lo tiene que bendecir más de lo que ya, porque ya usted está bendecido, y esto usted lo puede certificar y verificar en la carta a los Efesios. Anótelo ahí, lea esa carta 44,000 veces, porque es una de las cartas más ricas en sabiduría. Ahí dice que somos bendecidos ¿con qué? ¿Con alguna bendición? No, dice con toda bendición. Así que es una totalidad, Alondra, no hay que buscar nada, no hay que esperar nada, pero desde esa posición de bendecidos, amén, tenemos que hacer todas las cosas. Así que somos bendecidos y hacemos las cosas desde el ser, desde lo que somos. Yo no hago nada para ser bendecido, yo no ofrendo para ser bendecido, yo no diezmo para ser bendecido, yo ofrendo, yo diezmo, yo me preocupo, pero porque soy bendecido. No es lo mismo ni se escribe igual, porque si usted tiene una expectativa de que va a recibir algo más de Dios porque da algo, usted está errado, y lo peor del mundo es que está perdiendo su tiempo. Pero cuando lo hacemos desde lo que somos, ¿verdad?, somos bendecidos con toda bendición celestial en lugares celestiales. ¿Habrá algo más que tengamos que esperar? Nada más. Estamos plenos, estamos llenos. Y lo importante de un pleno es que no necesita recordatorio, no necesita que nadie le anime, no necesita que nadie la filme, ¿verdad? Y estás en un nivel que vamos a seguir enseñando el domingo. Seguimos con la serie de la satisfacción. Desde esa realidad, como personas satisfechas, llenas, plenas, entonces hacemos todas las cosas. No es que usted no va a hacer, es que cambia el orden. Antes se hacía para lograr ser, pero ahora hacemos por lo que somos. Den un aplauso al Señor porque esto es poderoso. Así que la razón, ¿verdad?, era que esta ley orgánica era tan peligrosa que requiere, ¿verdad?, esa ley orgánica del pecado requería una solución. De nuevo, el diluvio no pudo resolver, y no lo pudo resolver porque era una ley orgánica que operaba desde adentro. Así como la ley de vida, que ya la estudiamos, ¿verdad?, que es la ley perfecta de vida, que, oiga bien, que es la ley que usted tiene hoy porque es el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. La misma ley que gobernaba antes que entrara la ley del pecado y de la muerte es la ley que está dentro de usted ahora. Eso, ¿verdad?, ya lo vamos a entender ya, porque esa sería la cuarta ley, pero en esencia era la primera ley. Así que la ley perfecta de Dios gobernaba desde el principio, cesa porque entra una antiley, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces, entre un paréntesis entra la ley que vamos a estudiar hoy, que es la ley mosaica. Eso es como un paréntesis. Y luego entonces Cristo nos devuelve de nuevo la propia o la misma ley. Esto era, ¿verdad?, tan fuerte, ¿verdad?, que mientras gobernaba el corazón del hombre, no existía nada que se pudiera hacer por su salvación ni por su felicidad. De hecho, ni el propio perdón, escuche bien, ni el propio perdón podía resolver el problema que existía con la ley del pecado y de la muerte. Posiblemente era algo remediar, ¿verdad? Dios podía perdonar, que lo vamos a tocar si nos da el tiempo hoy, ¿verdad? De hecho, no nos va a dar el tiempo hoy de la ley mosaica porque es demasiado profunda. Y yo tengo que profundizar, ¿verdad? Porque la ley mosaica no se limita solamente a 10 mandamientos. Diga conmigo y anótelo ahí, son 613 mandamientos clasificados en 3 partes con unas intenciones particulares. Amén. Y eso lo vamos a tratar, ¿verdad?, de llegar ahí, pero yo no creo que podamos llegar. Así que, ¿qué necesitaba el hombre?
necesitaba regresar, necesitaba la vida, la naturaleza y el propósito. Y para eso debía nacer de nuevo en la vida de Dios. Humanamente no podíamos hacer eso. Por eso la gracia, que es lo último que vamos a tocar en esta enseñanza, es lo que nos proporciona, número uno, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque nacemos en una vida de arriba que viene con el package de todo lo que nosotros necesitamos. Usted tiene que tener claridad de que todo lo que usted necesita para todo está dentro de usted. De nuevo, todo lo que usted necesita para enfrentar, ¿verdad? Podría llegar la comadre, podría llegar la prima a darnos apoyo, podrían enviarle el WhatsApp con el mensaje, todo eso es bueno, ¿verdad? No lo vamos a eliminar. Pero es importante que usted entienda que en usted le habita una vida perfecta con una anatomía y una gama de soluciones. Número uno, tiene el fruto del Espíritu, tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, paz y fe. Así que todo lo que usted necesita está dentro de usted. El problema es que la gente, como no ha entendido eso, pues ¿qué le dice al Señor? Señor, dame paciencia. Pero el Señor dice, si ya te la di en el fruto del Espíritu. O Señor, dame paz. Usted no puede pedir algo que ya usted tiene, porque cuando estamos pidiendo cosas que ya tenemos, eso se llama perder el tiempo. Amén. Por eso la revelación y el entendimiento abre nuestros ojos para que podamos ver. Así que para poder nacer de nuevo, que era la condición, para poder volver a esa ley de vida que era necesaria, a esa naturaleza, la condición era nacer de nuevo. Ahora yo le pregunto, para usted poder nacer de nuevo, ¿tiene que qué? Tiene que morir. Ese es el problema, que la gente no quiere morir. La gente quiere que el Señor le resuelva sus problemas, pero que no le toquen los cerdos. La gente quiere que el Señor trabaje, ¿verdad?, como servidor o persona a servicio de Él, pero no quieren entregar nada a cambio. Y no es que Dios necesite algo de nosotros, pero para que usted pueda tener, ¿verdad?, efectividad, para que pueda tener resultados correctos, Emma, número uno, hay que morir. Díselo a Alondra ahí, hay que morir. La muerte es esencial. Amén. Si no morimos, no hay forma de nacer de nuevo. Podríamos tener muchas personas aquí, pero no necesariamente todos han nacido de nuevo, porque no todos han muerto. Usted me dirá, pero pastor, entonces ¿qué es eso? Pues me siento ahogado. ¿Cómo yo? Hay esperanza. ¿Por qué? Porque yo se lo he dicho, estamos en un proceso, ¿verdad? Pasamos por la cruz, y desde la cruz hasta que somos santificados, purificados, completados, amén, nos va a tomar la vida. Si a los apóstoles y a la iglesia primaria le tomó muchísimo tiempo, imagínense nosotros. Así que nos va a tomar la vida. Lo importante es que estemos abiertos, amén, a esa realidad. Así que diga conmigo, para poder nacer de nuevo tengo que morir. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos han comenzado esta muerte? Estamos caminando, amén. Amén. Hay que, ¿qué? Dilo, ¿cómo es? Eso es así. Por eso es que Pablo dice, yo vivo crucificado. Hay que vivir crucificado. No hay otra forma de resolver este problema. Porque se lo dije al principio, recuerden que Pablo yo les recomiendo, mire, comience a leer las cartas apostólicas, comience a leer Romanos, comience a leer Hebreos, comience a leer Santiago, Gálatas. Romanos particularmente, Pablo, por la pericia que tenía y por el entendimiento del pacto de la gracia, pudo descubrir que en él estaban operando dos leyes: la ley del pecado y de la muerte y la ley de vida. Imagínense, Pablo fue regenerado. ¿Cuándo usted piensa que nació Pablo de nuevo? Vamos a ver. ¿Cuándo qué? Explícame, profundízame en eso. Claro, se cayó del caballo, ahí nació de nuevo, quedó ciego, tipo y sombra del cambio de visión que tiene que ocurrir en nosotros, porque yo estoy seguro que todos los que están aquí presentes, aunque no del todo, estamos comenzando a ver la vida diferente, ¿verdad que sí? Estamos comenzando a ver las soluciones de forma diferente porque estamos viendo juntamente con Dios muchas cosas. Ahora, no lo vamos a entender todo, y esto yo creo que usted se lo meta en el sistema y que las neuronas lo puedan asimilar y absorber.
para que usted tenga paciencia con usted mismo, porque la gente se desespera porque no tienen paciencia consigo mismo. Y usted tiene el fruto del Espíritu, Tony, para que puedas entender y tener paciencia contigo mismo. Así que ante ese panorama, Dios entonces comienza a resolver. Di conmigo, Dios es un Dios paciente. ¿Usted piensa que Dios podía ir directamente a la cruz? ¿Tenía el poder de hacerlo? ¿Ah? Él es soberano. Acuérdense que lo que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Aquí en la tierra hay leyes, hay principios, hay mandamientos espirituales, pero acá entre nosotros Dios, si le da la gana hacer algo, lo hace, sin pedirnos permiso a nosotros. ¿Usted piensa que Dios tiene que pedirle permiso a usted? ¿Verdad que no? Esto lo tenemos que entender. Nosotros somos los que tenemos que contar con Dios. Pero ¿verdad que se nos ocurre muchas veces ser creativos y nos da como que esos deseos de hacer lo que nos da la gana? ¿O es a mí nada más? A todos nos pasa, ¿verdad? Así que es importante que entendamos que Dios con mucha paciencia comienza a trabajar con el problema, comienza a trabajar con la causa. Pero como estaba fuera de la realidad espiritual del hombre, diga conmigo, estaba fuera de nosotros, ¿qué es lo que comienza a hacer? Comienza a trabajar de afuera hacia adentro. ¿Cómo Dios trabajaba en el huerto? De adentro hacia afuera, ¿verdad? Porque Adán era un espíritu, ¿verdad? En un cuerpo con las capacidades cognitivas, con las capacidades sensoriales, tenía un alma que se podía relacionar, no tenía conflicto, el alma no tenía ningún tipo de información como la que tenemos nosotros, pero cuando come del árbol del conocimiento del bien y del mal, se mete otro tipo de información. Así que Dios comienza, como el hombre rechazó esa común unión que existía, pues entonces Dios comienza a confeccionar un plan con mucha paciencia que estaba consignado en el propósito eterno. Diga conmigo, Dios nunca ha cambiado. Es más, diga conmigo, Dios no cambiará nunca. Si la gente piensa que Dios va a cambiar porque las cosas, porque yo le he dicho y lo digo con el corazón en las manos. Si esta generación, diga, si mi generación, dígalo, si mi generación no entiende el propósito eterno de Dios, Dios va a esperar a la próxima generación. ¿Está conmigo? ¿Por qué Dios, le pregunto, por qué Dios tiene que dejar de hacer lo que Él tiene consignado en su propósito? Porque a nosotros no nos dé la gana de hacer lo que Él quiere que hagamos. Gracias por el entusiasmo. Pero ¿por qué Dios tiene que hacer eso? ¿Cree que Dios tiene que entonces, pues vamos, esto se acabó, vamos a cerrar la puerta, se acabó, botar la llave? Pero nos gustaría que sí, que Dios hiciera eso, ¿verdad? Porque nos gustaría que todo fluyera así, pero todo lo que está ocurriendo hoy en la tierra es la plataforma para que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Cree usted que los hijos de Dios se están manifestando ahora mismo en la tierra como deberían manifestarse? No, para nada. Tienen mucha información, tienen mucha teoría, se saben muchos textos bíblicos. De hecho, Pablo tenía un conocimiento vasto de los textos bíblicos, era el más que conocía. Pero Pablo echó todo eso, ¿verdad? Ese conocimiento como ya basura inservible, ¿verdad? No era que estaba usando un término. De hecho, cuando él dice lo tomo todo por basura, no está hablando de la basura que nosotros conocemos. Es cuando usted pone a un lado algo que ya es inservible, ¿verdad? Algún equipo dañado, algo que ya no le sea funcional. No era tampoco la basura, ¿verdad? Que nosotros conocemos. No funciona, ya. Fue útil para un tiempo, pero ahora no es útil. Así que Dios con esa paciencia comienza a trabajar desde su propósito eterno, sin alteraciones, con tranquilidad. ¿Creen que Dios es un Dios tranquilo? ¿O creen que Dios está alterado como usted ve la sociedad que anda alterada? Porque es que ese es el problema, que conocemos de la realidad natural y queremos asociar a Dios con esa realidad. Entonces, no necesariamente lo que está ocurriendo hoy en este tiempo define el carácter de Dios, menos altera su propósito eterno. Esto no le gusta a las personas, porque este asunto y este entendimiento nos involucra. Diga conmigo, me involucra. A la medida que usted conoce a Dios, es a la medida que usted se va involucrando en los asuntos de Dios. Lo que usted no conoce, usted no se involucra. Pero cuando usted entiende algo, más cuando tiene que ver con Dios, usted se involucra.
Por eso es que las personas repelen estos temas, repelen entender lo que es la gracia. Cantamos la gracia, la gente no sabe lo que es la gracia. La gente no sabe, yo con el dolor y con el corazón en las manos, yo se lo digo. Yo estoy entendiendo la gracia ahora y yo amé a mis primeros maestros, a mi pastor, lo adoré y él creó un fundamento poderoso en mi vida, pero no pude entender, quizás fui yo, ¿verdad?, que no lo atendí con la atención que debía atenderlo. Pero ahora yo estoy entendiendo, ¿verdad?, lo que es la gracia como vida, que es lo que vamos a terminar. Pero tampoco yo le daba o entendía el aspecto de la ley. Pues yo, como muchos de ustedes, decía, pues la ley es la ley mosaica. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, diga Pentateuco, y ahí está consignada la ley. Más adelante están los salmos, más adelante están los profetas, etcétera. Pero todo esto conducía, ¿verdad?, como un paréntesis. Dios lo que hace es que mediante esta realidad, ¿verdad?, comienza a trabajar desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Y es donde llama a Abraham. ¿Cuántos saben de Abraham? ¿Han leído de Abraham? ¿Verdad? Esos capítulos, cuando usted tenga tiempo, lea esos capítulos de Abraham. Todos esos libros del Antiguo Testamento son ricos en sabiduría y aumentan o fortalecen nuestro nivel de fe acerca de lo que es el carácter de Dios, ¿verdad? Cómo Dios piensa, cómo Dios opera. ¿Le gustaría especializarse en eso, en saber qué es lo que Dios está pensando en el tiempo presente? Porque cuando usted conoce el corazón de Dios, usted se esmera en agradar a Dios. Pues si usted no conoce el corazón de Dios, usted va a ser creativo y va a siempre hacer lo que siente. Pero cuando conocemos el corazón de Dios, podemos ser certeros. Amén. Y en ese propósito eterno de Dios, Dios entonces llama a Abraham y le hace la promesa, oiga bien, de lo que es la simiente. ¿Quién es la simiente? Vamos a ver. ¿La simiente es quién? Dígalo, Cristo. Dígalo, Cristo es la simiente, ¿verdad? Dios lo llama, le hace la promesa de la simiente y comienza Abraham un recorrido de fe. Por eso es que muchos han escuchado que Abraham es el padre de la... Vamos, de nuevo, el padre de la... Amén. Desde esa realidad de fe, ¿verdad?, en donde Dios lo llama, comienzan a recorrer y de parte del receptor, ¿verdad?, recibe entonces las promesas acerca de lo que es la simiente. Dios le dice, lo llama, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, te haré una gran nación, ¿verdad? La gente lee todos estos capítulos y a mí me apena mucho, ¿verdad?, porque muchas enseñanzas se construyen basadas en Dios al servicio de nosotros, porque no se entiende, ¿verdad?, que todo lo que tiene que ver con todos los libros del Antiguo Testamento eran tipo, sombra y figura que apuntaban al pacto de la gracia en el cual nosotros estamos hoy. Y sí, dime. Déjame, como nos están escuchando, yo, ¿verdad?, lo que Ronnie me consigue un micrófono, por si acaso hay más preguntas, para que te escuchen por el programa. Yo sé que Abraham es el padre de la fe, pero también, desde mi punto de vista, es llamado. Okay, pero desde mi punto de vista, él también incurrió en que no escuchó exactamente a Dios. Porque él le dijo, deja tu parentela, y él se llevó a su sobrino. Y a base a su sobrino, sufrió también porque el sobrino pasó, él perdió personas, ¿verdad?, para poder defenderlo, y una vez más el sobrino pues tiró para el monte, como dicen. Yo lo que quiero entender es eso. Exactamente, así mismo. Lo que pasa es que esa naturaleza, volvemos a lo mismo, es una naturaleza. Entonces era una naturaleza adámica. Abraham pertenecía a esa naturaleza. Él no podía entender, ¿verdad? Él solamente actuaba por fe. Por eso es que es llamado el padre de la fe. No es que sea el padre de la fe, es que como actuó en una fe, un Dios que no conocía, un Dios que le habla en voz audible, ¿verdad?, y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Le dijo, no vayas con nadie, pero él se llevó a su papá, ¿verdad?, y se llevó a su sobrino. Hay referencias bíblicas en donde él se lleva al papá y se lleva al sobrino. Su padre significa Taré, que el nombre de Taré es atraso, ¿verdad? Y hay muchas cosas que esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero
en el caso de su sobrino también le ocasionó muchísimos problemas. ¿Cuándo es que Abraham comienza a echar pa'lante y cómo comienza a ver la promesa de la simiente, ¿verdad? Que parece ser que era Isaac, pero era que Cristo venía en los lomos de esa nación. Amén. Por eso es que todo lo que ocurre cuando él lleva a su hijo para ser sacrificado, Dios le dice no lo haga, porque todo eso apuntaba hacia la cruz. Así que Abraham, aunque creyó y tenía fe en esa realidad de lo que estaba escuchando, de esa voz de un Dios que él no conocía. Al no conocerlo, pues él, aunque tenía fe y hizo en fe, se llevó a su papá y se llevó a su sobrino, porque esa naturaleza no puede entender a plenitud. Recuérdate que Dios estaba trabajando de afuera hacia adentro. Amén. Así que Dios estaba tratando de hacer el mejor esfuerzo con Abraham para que Abraham siguiera las instrucciones. Pero dentro de esa realidad, él hizo su mejor esfuerzo, pero para mí, yo pienso que el miedo que produce o que gobernaba la naturaleza de pecado en la vida de Abraham, lo condujo a que por causa del temor se llevara algo que le recordara la familiaridad de su casa. Entonces Dios estaba tratando de hacer un pacto con él solo, ¿verdad? Dios quería establecer lo que iba a ser la simiente personal con él, ¿verdad? Porque ahí venía Cristo, pero él, por causa del temor, que es la pregunta que tú me estás haciendo, yo pienso que fue el miedo a fallar o pensar que estaba loco o que esa voz no era realmente de un Dios. Él la escuchó, ¿verdad? Porque él sale de esa tierra y de esa parentela, pero realmente, ¿verdad? Estamos hablando de que Dios estaba tratando de afuera hacia adentro con una naturaleza pecaminosa, porque Abraham no era justo. En cambio, sí, Dios lo justificó por las obras de los actos que estaba haciendo, ¿verdad? Le proporcionó un perdón transitorio, lo que yo dije ahorita, que no era un perdón que solucionara el problema de la creación caída. Era algo transitorio, ¿verdad? Era como un remedio casero, pero no solucionaba el problema del pecado. Y por eso es que yo pienso que, ¿verdad?, como todos nosotros, Dios nos podría decir muchas cosas, pero cuando estamos solos con nosotros mismos, ¿verdad?, y nos encontramos con nosotros mismos, pues comenzamos a sumar aquellas cosas familiares que nos den cierto nivel de seguridad, por si acaso es Dios el que nos está diciendo o Dios no nos está hablando. Muchísimos de ustedes aquí, Dios le habla directamente a su espíritu y muchas veces tienen temor, ¿verdad? O no saben, ¿verdad?, distinguir, pero poco a poco nos vamos especializando y vamos fortaleciéndonos en la fe, que es lo que hace Abraham. Abraham se fortalece en la fe y Dios tuvo que de muchas formas y de muchas maneras hablarle, al punto, ¿verdad?, que llega un día en el punto más oscuro de la noche. Dios le dice: sal de tu caseta de campaña y mira al cielo, yo te voy a mostrar, ¿verdad?, porque él quería. Y le voy a explicar esto no es doctrina, esto no es nada que tenga que ver con la Biblia, ¿verdad? Que yo leo, ¿verdad?, los textos que son de las opiniones rabínicas para poder entender por qué Dios le dijo que mirara al cielo, ¿verdad? Y es que Abraham venía de una tierra idolátrica que creía en la astrología, todas estas cosas, y todo eso, ¿verdad?, estaba en su mente. Y cuando esa gente miraba los astros, ver el cielo, como hacen los astrólogos hoy, decía que Abraham no iba a ser padre. Por eso es que él tenía eso metido en su cabeza y por eso es que se vio tan incapaz de poder ver la promesa de Dios que pide ayuda y su esposa también le dice: acuéstate con la sirvienta, y ahí es donde nace el hijo que trajo muchos problemas, que es Ismael. Así que fue un proceso de años. Por eso es que yo dije que fue un recorrido de fe, ¿verdad? En donde había el aceptar, el no aceptar, el obedecer, el no obedecer, que es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? ¿Está conmigo?
Estamos en ese proceso de obedecer o no obedecer la palabra. Así que, ¿entendiste? Estamos claros, ¿verdad? Así que Dios ante esto, ¿verdad? De parte del receptor le da las promesas. Gálatas 3:16, mire lo que dice, anótelo, lo voy a leer rapidito. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchas, sino de uno y a tu simiente, dice ahí, la cual es Cristo. Eso es lo que aclara la realidad, ¿verdad? De que lo que Dios estaba haciendo era prometiéndole a Abraham, estaba comenzando a trabajar. En ese momento no estaba la ley mosaica todavía, amén. La ley mosaica no estaba todavía, pero Dios estaba trabajando mediante promesas. Dios, ¿verdad? Estaba haciendo el mejor esfuerzo con esa naturaleza rebelde y le promete lo que iba a hacer, amén. Recuerdan que la simiente, el escritor dice simiente porque en el capítulo 3 del Génesis, cuando Dios tiene el careo de palabras con la serpiente, le dijo, la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza. Tú le vas a herir el calcañar, pero ella te va a golpear en la cabeza, ¿verdad? Y cabeza aquí significa autoridad, significa dominio. Así que lo que hace esta simiente es que rompe, destruye. Una de las cosas más poderosas y hermosas de este pacto es que cuando usted entra en este pacto, en esta vida, lo primero que usted recupera, diga conmigo, es la autoridad. Diga de nuevo autoridad. Porque un cristiano que no ejerce autoridad es dominado por todo, ¿verdad? Pero él no domina nada. De nuevo, un cristiano que no ejerce, no vive en autoridad, es dominado por todo, pero él no puede dominar nada. Cae en la trampa de que todo lo domine, de que todos los conflictos gobiernen su vida, etcétera, muchísimas cosas más. Amén. Y como parte del plan, le ordena a Abraham, ¿verdad? Todo eso ya lo hablamos, que saliera de su tierra y su parentela. Ahí nace Isaac, Jacob y los 12 hijos, ¿verdad? Que formalizan entonces o componen para que se pudiera dar. ¿Cuántos saben cuál era el requisito para que se pudiera dar una nación? Vamos a ver. Si no lo sabe, tranquilo, lo aprende y lo anota. Una nación, número uno, comenzaba con un clan. Un clan es la composición de 12 hijos. Cuando hay 12 hijos en una familia, están aptos para comenzar una nación. Por eso es que el hijo número 12 le dio tanto problema, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando estaban por llegar a la puerta de Belén, la mujer cuando fue a dar a luz a Benjamín, dice que el dolor fue tan grande que expiró y murió. Y antes de morir le puso Benoni, pero Jacob, como tenía una visión amplia de lo que Dios estaba haciendo y que estaba confeccionando lo que es la nación de Israel, le dice, no se llamará Benoni, sino se llamará Benjamín, hijo de mi mano derecha. Eso es poderoso. Le cambia un destino porque, oiga, y esto lo voy a compartir y ya me voy a quitar delante de ustedes. Usted tiene que cuidarse, y esto es bien esencial y se lo comparto como pastor, que usted no comience a llamar las cosas conforme al dolor que está pasando. De nuevo, usted no debe llamarle a las cosas o poner nombre o establecer situaciones conforme al dolor. Y cuando digo dolor, me refiero a las crisis, a las historias, a las heridas del pasado, ¿verdad? Yo les recuerdo que aunque eso es un proceso, lo que usted va entendiendo y su alma va recibiendo la migración de la nueva vida de ese gobierno, usted tiene que asegurarse que esas partes de su alma que todavía no están gobernadas por la vida de Dios, lo conduzcan a establecer tiempos o declaraciones de dolor. Diga conmigo, nosotros las llamamos las cosas como Dios las llama. Dígalo de nuevo, nosotros llamamos las cosas como Dios las llama. Si Dios dice que todo está bien, todo está bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo contrario, ¿verdad? Todo el mundo se atemoriza, todo el mundo reduce su capacidad visionaria, Flow, a lo que realmente está sucediendo. Pero ¿usted cree que lo que está sucediendo ahora mismo, lo temporal, es lo final? No, pues que es que no puede ser, porque decir eso es decir entonces que Dios no sirve. Así que nosotros caminamos en una victoria, nosotros estamos en victoria. Hoy yo compartí
algo bien importante en las redes sociales que dije que nosotros como iglesia no estamos en guerra. Nosotros no estamos en guerra. Esa palabra no la podemos reducir a la realidad de la iglesia. Diga conmigo, nosotros estamos en victoria. Eso no significa que no vamos a ver situaciones, eso no significa que vamos a ver los conflictos que están pasando ahora. Pero nuestra visión, nuestro mensaje no puede ser alterado. Somos victoriosos, claro que sí. Y la Biblia dijo, en el mundo tendréis aflicciones. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, todas estas cosas les digo para que no anden escandalizados. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy en este tiempo presente? No tan solo con la guerra que está pasando ahora mismo entre Israel e Irán, sino que muchos creyentes, como no entienden esta verdad, como no viven desde el propósito eterno, están constantemente alterados por todas las cosas que están pasando. Y le sirven a Dios por miedo. Eso no significa que no estemos alerta. Eso no significa que no estemos, la Biblia decía, erguíos, levantad vuestra cabeza, habla de nuestra redención. No estamos excluyendo esas cosas. Nosotros sabemos en el Dios que hemos creído. Y sabemos que lo que ocurre, lo que tenga que ocurrir, y entiéndase, estoy hablando de la segunda venida de Cristo, en lo que todo va ocurriendo, la Biblia dice que te halle el Señor haciendo así. Pero ¿qué hace la gente? La gente no quiere hacer lo que tiene que hacer. Entonces cogen miedo, se alteran, ¿verdad? Se desenfocan, la falta de fe, el miedo, son detonantes que comienzan a contaminar las respuestas a la vida. Muchos cristianos se esconden, muchos cristianos no hacen lo que tienen que hacer, dejan de ser adoradores, ¿verdad? Pero es por causa de que no están claros en lo que Jesús dijo. Así que, Emma, Jesús dijo ya de antemano que todas estas cosas iban a pasar. ¿Por qué entonces nos alteramos? ¿Por qué preocuparnos? Al contrario, la Biblia dice, erguíos, aprieten la correa, aprieten ese sostén de la cintura y sigan trabajando, y que el Señor, cuando regrese, los encuentre haciendo así. ¿Cree que eso es poderoso? Amén. Donde tenemos que estar envueltos es estar ocupados en los negocios del Padre. No envueltos en preocupaciones, no envueltos en ansiedad. ¿Cree usted que vale la pena que usted se preocupe por cosas que usted no puede controlar? De nuevo, ¿cree que usted con preocuparse va a resolver? Nosotros oramos, sí oramos, sí oramos. Y nosotros tenemos que orar, diga conmigo, tanto por Israel como por Irán. De nuevo. Esto como que tuerce, ¿verdad? Porque tenemos unas ideas. Sí, dime. Espérate, Ronnie, dale el micrófono a ella, el que traíste, por favor. Háblalo por ahí, es que la gente nos está viendo, hay bastantes personas conectadas. Que antes de venir acá, a mí me había salido algo así, que teníamos que orar por Israel y por Irán y Israel, porque nosotros no estamos pasando por eso, pero también están pidiendo ayuda. Claro, que no solamente claro. tenemos que ver a las víctimas, sino que lo que están haciendo, orar por ellos, porque cristianos somos para juzgar. Sí, Señor, tenemos que orar por ambas naciones. Eso es esencial lo que está diciendo esta joven, ¿verdad? Y tenemos que comprender que nuestra oración no puede estar prejuiciada, ¿verdad? Pues decir, pues mira, ahora Dios va a pelear porque la nación de Dios es Israel. ¿Cree usted que la nación de Dios es el Estado real de Israel hoy? No lo es, no lo es, no lo es. Porque de dos pueblos, Israel, la nación de Israel, se injertó en lo que es la iglesia, ¿verdad? Todos los israelitas que reconocieron el señorío de Jesucristo entraron en una sola vida. Así que de dos pueblos, digo, eso es lo que dice la Biblia. ¿Usted cree en la Biblia? Pues no me mire así, eso es lo que dice la Biblia. Así que de dos pueblos hizo, diga conmigo, uno. Así que nosotros somos la iglesia, nosotros somos la nación, nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos nación santa y nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Y desde ese entendimiento nosotros oramos no tan solo por el conflicto, porque el conflicto que hay ahora mismo entre esas dos naciones es uno de los conflictos que está pasando en el mundo. Si yo le digo que hay lugares que están ocurriendo atrocidades peores de las que están ocurriendo ahora mismo allí en esa guerra, ¿usted me lo cree? En África, en Asia, China, Japón,
allí matan a la gente, los cuelgan, eso es terrible. Pero eso no lo publican, ¿verdad? Eso no lo publican. Por eso es que nosotros tenemos que orar por todo. Tenemos que orar por los que están en eminencia. Tenemos que orar, ¿verdad?, por los de la casa. Tenemos que orar por los conflictos. Tenemos que orar, ¿por qué? Porque, diga conmigo, la guerra es el resultado de las pasiones de un corazón desordenado. Hay otros intereses, amén. Y Dios ya no está interesado en intereses que tengan que ver con la tierra, porque la tierra Él se la entregó a su Hijo. Y nosotros, al estar en el Hijo, la tierra es de nosotros. Por eso dice, el mío es el cielo y la tierra es de ustedes. Esto, ¿verdad? Tenemos que ser valientes para decir estas cosas. Yo las digo, yo sé que esto tiene un precio, no de aquí, de nadie de la congregación, pero yo sé que personas, esto se está transmitiendo, esto tiene un precio, ¿verdad? Esto ustedes pueden coger, posiblemente pueden ver que a su pastor lo combatan los religiosos, o porque no puedan entender esto. Yo no estoy diciendo algo que no sea bíblico, yo estoy diciendo que la nación de Dios es la iglesia, amén. Y yo no creo que Dios esté contento con ese conflicto, yo no creo que Dios esté gozando con ese conflicto, porque ahí se están perdiendo niños, ¿Usted cree que Dios se goza con algo así? Pero usted ve un montón de religiosos orando solamente por Israel, que Dios está matando, que le va a dar la victoria. Pero y las vidas de Irán también, y las vidas de Israel también son pérdidas. Amén. Dios no quiere pérdidas, Dios quiere que todas las almas se salven. Y estas posiciones, Billy, son posiciones valientes. El reino de los cielos se hace fuerza y solamente, diga conmigo, los valientes lo arrebatan. Hace falta valor para entender. Así que, muy bien. Así que se forma este clan, se forma esta nación, y uno de los hijos de José termina en Egipto, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob termina en Egipto, era su hijo antes del menor. Estaba Benjamín, que era el menor. José es el hijo número 11. Allí termina, ¿verdad?, de forma incidental, diga incidental y accidental. Parece que eso parece como una jeringosa. ¿Cuántos hablaban jeringosa en la escuela? ¿Te acuerdas, verdad? Que sí, que ya, que sí, que yo no sé, tú aprendiste, muy bien, excelente. Así que aunque parece una jeringosa, no lo es, amén. Así que José entra de forma incidental y accidental a Egipto, y allí Jason, ¿verdad?, por todos los procesos que pasó, llegó entonces a ser el vicerrey. Diga el vicerrey. A veces la gente no entiende, ¿verdad?, y se queja de lo que pasa, pero no, ¿verdad? Todo, cuando nos mantenemos firmes en el Señor, Luis, todo obra para su bien. Así que Dios tenía un bien, Dios seguía viendo, Dios seguía mirando, ¿verdad? Dios estaba viendo dónde se iba a gestar, diga gestar, lo que era la nación, ¿verdad?, en donde iba a establecer los paréntesis, iba a poner una ley sobre esa nación. Así que a alguien tenía que, le tocó, es como Lisa le tocó, pastor, así que le toca decir las cosas que está diciendo en este tiempo. Y le tocó a José llegar allí, y José llega, ¿verdad?, de forma incidental y accidental, es vendido allí en el carruaje, ¿verdad?, de perfume. Los madianitas lo venden a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, allí la esposa, ¿verdad?, tenía cierta crisis hormonal y lo seduce, ¿verdad?, y él sale corriendo porque no quería fallarle a Dios. Así que todo esto lo condujo entonces a la tercera prueba, o el tercer proceso, que fue la cárcel. Pero allí en la cárcel, ¿verdad?, él pudo, como en todas las etapas de su vida, dice la Biblia que todo prosperaba por causa de la vida de Dios que estaba en él. Así que yo le invito a que usted no tiene que temer por las cosas que está pasando, porque siempre va a experimentar un nivel de prosperidad que ya le habita. ¿Por qué usted es próspero o porque usted va a manifestar prosperidad? Porque el próspero le habita. Por eso la prosperidad tiene que comenzar ¿dónde? En el alma. Esa es de las cosas más importantes. Yo creo que José tenía cierta
en la realidad, ¿verdad?, natural, en esa vida adámica, porque José no tenía el Espíritu Santo, José no había nacido de nuevo, pero sí José había sido perdonado y estaba en ese cuidado de Dios por causa de lo que es el propósito eterno de Dios. Y entonces todo esto se da, él interpreta unos sueños, uno de los que le interpretó el sueño, él le dijo: acuérdate de mí cuando estés allí en el paraíso, pero la Torá dice que Dios no le gustó porque él cambió su confianza en el copero y no en Dios. Entonces se queda 2 años más en la cárcel. A veces cuando ponemos la confianza en el medio se atrasan las manifestaciones de muchas cosas. Recuerde que usted tiene que siempre reconocer que lo mantiene de pie es la fuente. ¿Quién es la fuente? La fuente es Dios. Excelente. Yo siento que esta enseñanza está como que calando en el corazón de muchas personas. ¿Cuántos dicen amén? La estamos recibiendo porque hace falta ser edificado, hace falta que aprendamos, hace falta que nuestros pies estén firmes, ¿verdad? Así que esto ocurre, él termina allí, ¿verdad? Por causa, cuando pasan los 2 años, que está los 2 años extras en la cárcel, el copero se acordó porque Faraón tiene un sueño y no hay nadie que se lo interprete. Y el copero dice: en las penurias y en mis pensamientos me acuerdo, Señor, que cuando yo estaba allí en la cárcel por causa de haberle fallado, allá había un joven que interpretaba los sueños. Y allí entonces le llega el tiempo, Faraón manda a buscar, dice que lo recortaron y lo vistieron el mismo día. Eso es poderoso, ¿verdad? Le quitaron los ropajes de prisionero, le afeitaron la barba porque tenía que estar presentable delante de Faraón, porque para ese momento Faraón era como un dios, así que no se podían presentar andrajosos ni nada. Llega allí, le interpreta el sueño, le dicen: estos 2 sueños que tú estás teniendo o que tuviste son sueños que Dios mismo te ha dado. Vienen 7 años de abundancia y vienen 7 años de abundancia y vienen 7 años de escasez. Y la escasez va a ser tan grande que se va a comer la abundancia. Y José mismo le dice: necesitas un hombre que tenga sabiduría, que sepa establecer y prepararse para esa temporada de hambre, que pueda levantar granero. Entonces Faraón dice: pues ese hombre eres tú, ¿verdad? Porque ¿quién más? Así que usted siempre sea humilde, exprese los dones que Dios le ha dado, porque usted no sabe si alguna puerta que ya Dios abrió en el pacto de la gracia en la vida que usted está, usted la va a ver abierta por causa del uso de ese don. Así que eso es lo que hace José. Y José entonces, el Faraón lo nombra, ¿verdad? Porque lo vio dotado de la capacidad que hacía falta para que pudiera gobernar sobre los bienes de la casa de Faraón. Se quita el anillo, se lo da y le dice a todo el mundo: yo estoy aquí, pero nada, después de mí él viene. Él es el segundo, establece lo que es la autoridad. Llega el cumplimiento de este sueño, ¿verdad? Un sueño terrible para el faraón, porque primero se lo revela con vacas gordas y vacas flacas, y las vacas flacas se comían las gordas, espigas frondosas y después las espigas no frondosas que se comen las frondosas. Una crisis, una confusión que tenía ese rey. Y José entonces le da luz, le da sabiduría sobre cómo poder ayudar, ¿verdad?, en ese conflicto. Y llega el hambre, ¿verdad? Y en plena hambre, entonces los mismos hermanos de José que lo habían vendido, que lo habían echado en el pozo, por causa del hambre, el papá los confronta porque se estaban mirando las caras, porque a veces las crisis ponen a la gente a mirarse las caras. Y Jacob le dice: ¿qué hacen mirándose las caras? Levántense, porque he oído que en Egipto hay abundancia. Pero esto sin saber, porque ellos mismos le habían dicho a Jacob que había una bestia, se había comido a José. O sea, a Jacob no le pasó ni por la cabeza que quien estaba allí repartiendo la abundancia de pan, de hecho, pero el nombre de José lo que significa es quien da pan y quien sustenta y da vida a una nación. Así que él estaba haciendo cumplimiento y honra de su nombre. Y allí entonces llegan los hermanos de José. Allí no lo pudieron reconocer porque lo conocían quién era José,
cuando era niño, pero ya en ese nivel de gloria no lo podían reconocer. José lo reconoce, entra en un proceso de dolor, ¿verdad? Porque fue como un golpe, quizás él no pensó que esa dinámica se iba a dar, o en el peor de los casos los hacía muertos. Pero llegan allí y cuando llegan allí, en 2 ocasiones, él manda a buscar a su hermano menor, a Benjamín, y después entonces se revela. Dice que ese encuentro de José con sus hermanos fue tan grande que los gritos de dolor y de lloro se escucharon en la casa del faraón. Imagínense ese encuentro cuando él se revela, se da un proceso de sanidad interior, y ese grito de dolor entonces en la casa de faraón lo pudieron escuchar. Amén. Luego de eso, él manda a buscar, denme en 2 minutos más, él manda a buscar a sus hermanos, ¿verdad? Él manda a buscar a sus hermanos y le dice, tráiganme, después que se revela, le dice, tráiganme a mi padre, y que no traigan enseres ni nada, porque todo, ¿verdad? Ya se había revelado con Faraón, y Faraón le había dicho que no tenía necesidad de traer enseres, que dejara los enseres tirados porque habían cosas nuevas, ¿verdad? Tipo y sombra de lo que nos ocurre cuando experimentamos la vida nueva de Cristo. Amén. Llegan entonces 70 personas, pero allí durante 400 años se gesta, ¿verdad? Allí se da una esclavitud, un proceso de dolor, y se gesta una nación de miles y miles de personas. Ahora bien, cuando salen estas miles y miles de personas como personas libres por un dictamen absolutamente de Dios, entonces cuando ellos salen a causa de las transgresiones y de esa naturaleza de esclavitud, entonces Dios, para proteger la simiente de su hijo, diga la simiente de su hijo, más allá de protegerlos a ellos, estaba protegiendo la simiente que iba a resolver el problema del pecado. Él no quería seguir perdonando, él quería acabar con el pecado. Una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado. Así que él estaba interesado en proteger a esa nación, pero era por razón de la simiente. Y cuando salen entonces para proteger esa simiente, Dios les establece, ¿verdad?, lo que es la ley mosaica, que entonces es la tercera ley mosaica, ¿verdad? Y esta ley era una ley escrita de justos mandamientos y ordenanzas que tenían el propósito de proteger, amén, de entregarle una ley que no era interna, no era orgánica, pero sí era una ley justa, era una ley buena, era una ley que definía el carácter de Dios, pero no solucionaba el problema del pecado. Lo señalaba, decía hay infección ahí, pero no tenía la capacidad habilitadora de poner antibiótico en esa infección y resolver el problema del pecado. Amén. Y ahí lo voy a dejar, y el miércoles que viene continúo, porque esto es una ley muy profunda que todos debemos entender para que nadie, diga conmigo, nos engañe. Amén. Dele un aplauso al Señor por esta hermosa palabra. Pastora. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.